Jacob y Esaú. Esto no es solo un relato antiguo que quedó atrapado en el tiempo. Es, en realidad, el registro fascinante y solemne de dos destinos entrelazados desde el vientre materno, pero separados de forma definitiva por sus propias decisiones. Es la anatomía de un conflicto moral que sigue plenamente vigente hoy. En nuestro análisis de hoy vamos a desglosar este inmenso drama en 6 pilares fundamentales. Primero, el destino de los gemelos. Segundo, el abrumador peso de la primogenitura. Tercero, el deseo frente a la negligencia. Cuarto, esa meticulosa trampa en la bendición. Quinto, el lamento y la furia de lo irrevocable. Y para cerrar, el coste absoluto del presente. Vamos al punto número 1, el destino de los gemelos, la predicción divina y esos caracteres tan radicalmente contrastantes. Fijaos bien en el contraste absoluto que existe entre estos dos hombres desde su misma juventud. Es literalmente la noche y el día. Por un lado tenemos a Esaú. Él es la libertad en estado puro, un cazador temerario que vive única y exclusivamente para el hoy, para el momento presente. No soportaba las restricciones, quería complacerse a sí mismo y punto. Y claro, era el ojito derecho de su padre, un hombre impresionado por esa tremenda fuerza física y ese ímpetu salvaje. Pero luego tenemos a Jacob, todo lo contrario. Pastor, minucioso, muy reflexivo. Él no se dejaba llevar por el impulso del momento, sino que su mente estaba siempre proyectada hacia el futuro. Su paciencia y su forma de calcular cada paso lo convirtieron en el favorito de su madre, quien poseía una percepción espiritual muchísimo más profunda. Esto nos lleva al punto 2. El peso de la primogenitura, preeminencia espiritual y el sacerdocio familiar. Tenemos que entender algo absolutamente crucial aquí. ¿Qué era realmente la primogenitura? Porque a menudo caemos en el error de pensar, bueno, se quedaba con el dinero, el ganado o las tierras del padre. No, lo material era lo de menos, completamente secundario. Hablamos de una preeminencia espiritual gigantesca. Implicaba asumir el sacerdocio de toda la familia. Y lo más impactante de todo, el inmenso honor de ser el eslabón en el linaje sagrado del cual descendería el mismísimo Redentor del mundo. Imaginaos eso por un instante. Era un manto sagrado, una responsabilidad eterna e incalculable impuesta sobre hombros mortales. Y por supuesto, una bendición así de inmensa no venía gratis. Traía unas obligaciones abrumadoras. Requería dedicar la vida entera al 100% al servicio divino. Obedecer las leyes del cielo de forma implícita y rotunda. Significaba que incluso para algo tan personal como el matrimonio, había que consultar la voluntad de Dios por encima de los propios gustos. Había que mantener el orden divino dentro de casa y liderar la vida pública bajo un pacto sagrado y estricto. Básicamente, exigía una sumisión absoluta y la anulación total del egoísmo. Ahora, pensadlo bien. Para una mente guiada puramente por sus instintos carnales, todo esto suena a cadena perpetua. Esaú veía la ley de Dios y todas estas obligaciones espirituales como un yugo insoportable. Para él, ¿qué era la felicidad? Pues el poder, la riqueza terrenal, las fiestas interminables y el alboroto. La devoción le producía verdadero rechazo. Todas estas exigencias le parecían un obstáculo inaceptable que frenaba la libertad salvaje de sus impulsos naturales. Prefería, de lejos, el descontrol a la santidad. Pasemos al punto 3. El deseo y la negligencia. El anhelo agonizante y el intercambio fatal. Mientras Esaú despreciaba profundamente todo esto, en Jacob vemos una obsesión pura, un deseo intenso por esas bendiciones invisibles. Su mente estaba férreamente anclada en el futuro. Quería la comunión con lo divino, anhelaba con todas sus fuerzas esas promesas inmortales del pacto. Era como un fuego que le consumía día y noche, buscando sin parar la forma de conseguir exactamente lo que a su hermano le daba igual. Es verdad que Jacob todavía no tenía un corazón completamente renovado o perfecto, pero al menos su intelecto reconocía el valor gigantesco de lo eterno frente a lo pasajero. Y entonces llega el instante de la tragedia. Un día cualquiera, marcado por el agotamiento extremo y la debilidad, se pronuncia una frase que resuena en la historia con una crudeza devastadora. «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?» En este minúsculo y patético instante de debilidad, motivado simplemente por la urgencia de un estómago vacío, una gloriosa herencia eterna fue arrojada a la basura. El favor divino entero fue sacrificado brutalmente para calmar un capricho físico de ese momento. Desglosemos un momento la increíble locura de este trato, porque no hay por dónde cogerlo. Analicemos lo que se perdió, el pacto sagrado y la inmaculada herencia celestial. Su valor eterno es literalmente infinito. Su valor terrenal, en ese segundo, nulo. Pero fijaos en lo que se ganó a cambio. ¿Valor eterno? Absolutamente ninguno.
Valor terrenal, un simple plato de guisado de lentejas. Un goce que le duraría 5, 10 minutos. Lo más grandioso del universo fue intercambiado por un plato de comida en una transacción irrevocable, sellada además con un juramento. Es alucinante. Pero ojo a lo que viene después, porque es todavía más inquietante. Uno pensaría que caería de rodillas llorando de arrepentimiento. Pues no. Lo que sintió fue un falso y engañoso alivio. Al quitarse de encima la primogenitura, Esaú sintió que por fin era libre de verdad. Las ataduras de la moral habían desaparecido de su cabeza. Y claro, con esa aparente libertad, ¿qué hizo? Lanzarse en picado a la indulgencia total, forjando alianzas prohibidas, casándose con idólatras, pisoteando el mandato del cielo y trayendo pura amargura a su familia. Abrazó la libertad, sí, pero solo para autodestruirse. Llegamos al cuarto punto, la trampa en la bendición. Impaciencia, órdenes secretas y engaño. Años después, el desastre moral estalla en una serie de pasos muy fríamente calculados. Primero, el anciano patriarca ordena en secreto hacer un festín para darle la bendición a su hijo mayor, saltándose a la torera el diseño providencial. Segundo, la madre descubre el plan y en lugar de confiar en la soberanía divina, decide tomar las riendas y monta un complot basado en la mentira. Tercero, el hijo menor duda, pero atención, no duda por una convicción moral profunda, sino porque le aterra que le pillen y le caiga una maldición en lugar de la ansiada bendición. Y cuarto, se acañan los escrúpulos y se ejecuta la farsa. Se engaña al padre ciego, ofendiendo irreversiblemente al soberano celestial. Es el colapso absoluto de una familia por no saber esperar en la providencia. Materialmente, el objetivo se consiguió, cierto. Pero el fruto de esa mentira fue amarguísimo. Jacob salió de aquella tienda completamente aplastado por la autocondenación. Fue un pecado múltiple, contra un padre vulnerable, contra su propio hermano, contra su conciencia y contra el Creador. Aquella única y miserable hora de teatro no le trajo la alegría que esperaba. Al revés, le costó toda una vida de arrepentimiento. Desde el mismo instante en que huyó, una sombra densa de culpa y separación cayó pesadamente sobre él. Quinto punto. El lamento y la furia. Decisiones irrevocables y un despertar verdaderamente amargo. Bendíceme también a mí, Padre mío. El eco de este grito desgarrador sigue resonando en la historia. Es el lamento agónico de alguien que despierta de golpe a la realidad cuando el sol ya se ha puesto para siempre. Es chocar de frente contra el muro de las consecuencias inamovibles. Esaú se da cuenta de que la bendición se le ha escapado irremediablemente. Por no haber sabido frenar un instinto años atrás, regaló todo su futuro y ahora, viendo el tamaño colosal de su estupidez, lanza el alarido de quien lo ha perdido absolutamente todo y sabe que no hay vuelta de hoja. Aquí tenemos que ser tajantes y establecer una distinción innegociable sobre sus lágrimas. Hay un abismo gigantesco entre el dolor mundano y el verdadero arrepentimiento. El dolor mundano, que es exactamente lo que Esaú experimentaba, es llorar por las consecuencias dolorosas de lo que has hecho. Es llorar por el poder que perdiste o el prestigio que se te fue. Quieres librarte del castigo, pero tu corazón sigue intacto. No quiere cambiar en absoluto. El verdadero arrepentimiento, en cambio, es cuando te duele la ofensa en sí misma, lamentas haber fallado a lo divino y anhelas una reconciliación genuina. Las lágrimas que vimos aquí solo buscaban recuperar una ventaja terrenal, jamás imploraron gracia para purificar un corazón. Y así llegamos a nuestro último punto, el 6. El coste del presente. Sacrificar lo eterno por lo efímero. Hay una palabra exacta y rotunda para definir toda esta actitud: profano. Un profano no es simplemente alguien que dice groserías. La verdadera definición es alguien que menosprecia su propia redención. Alguien que a sabiendas y con plena voluntad agarra una herencia celestial, inmaculada e inmortal y la tira por la borda a cambio de cualquier cosa barata, perecedera y momentánea de esta tierra. Es la adoración descarada del instinto y del hoy, pisoteando sin piedad nuestro destino eterno. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la bandera, el credo supremo del profano. Es una filosofía profundamente destructiva que dirige a quien solo vive para las inclinaciones del presente. Es reducir la inmensidad de la existencia a pura carne y sensaciones. Es devaluar por completo la majestad y la voluntad divina frente a las prisas frenéticas por satisfacer el primer antojo que se cruza por la mente. Es el rechazo absoluto al sacrificio y a la altura espiritual.
Y lo verdaderamente trágico, el núcleo de este análisis, es que esta misma historia se está repitiendo hoy a una escala masiva y aterradora. En este preciso instante, multitudes están vendiendo su primogenitura espiritual a precio de saldo, aferrándose con uñas y dientes a indulgencias que les destruyen por dentro, anestesiando deliberadamente sus sensibilidades para silenciar la voz de su conciencia, rechazando con soberbia el camino de la disciplina y el esfuerzo porque les parece demasiado duro, mutilando su propia salud física y mental, y al final de la carrera, perdiendo un destino eterno a cambio de un placer degradante que dura un suspiro y que no es más que esclavitud con una falsa máscara de libertad. Así que, frente a esta solemne, gigantesca e inmutable realidad moral que atraviesa los milenios para mirarnos de frente hoy, la reflexión final es inevitable. En nuestra propia vida, ¿qué bendición eterna se está intercambiando hoy, de forma tan ciega y absurda, por un simple y pasajero placer momentáneo?